Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean, para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más llegamos a sus hogares con el propósito de estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y hablando de Biblia, tráigala, sí, ahí en sus manos, acaricie su Biblia, mírela y entonces en el momento en que vamos a entrar directamente a sus páginas, asegúrese de que la presencia del Espíritu Santo está en su medio ahora que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a darle un vistazo a algunos aspectos importantes de la lección de esta semana y al cierre pues estaremos viendo ahí unas declaraciones de mucho interés que están contenidas en el libro El conflicto de los siglos. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos el privilegio de decirle sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Gracias, pastor, por el saludo en este día, que Dios pueda bendecirle y que le pueda dar salud siempre. Amén. Igual. Amén. A ustedes, amigos y hermanos, de igual manera que el Todopoderoso en este día derrame bendiciones en abundancia y salud para todos. Oramos. Padre Santo, una vez más pedimos que tu presencia divina nos acompañe en este día y que nos permita estudiar tu palabra, ponerla en práctica, obedecerla y enseñarla a aquellos que todavía no la conocen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, en tiempos pasados nos damos cuenta que al estudiar la vida de la primera iglesia, la iglesia primitiva, hemos estado hablando acerca de que debemos emular Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más llegamos a sus hogares con el propósito de estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y hablando de Biblia, tráigala, sí, ahí en sus manos, acaricie su Biblia, mírela y entonces en el momento en que vamos a entrar directamente a sus páginas, asegúrese de que la presencia del Espíritu Santo está en su medio ahora que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a darle un vistazo a algunos aspectos importantes de la lección de esta semana y al cierre pues estaremos viendo ahí unas declaraciones de mucho interés que están contenidas en el libro El conflicto de los siglos. Por lo tanto, gracias a Dios tenemos el privilegio de decirle sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Gracias, pastor, por el saludo en este día, que Dios pueda bendecirle y que le pueda dar salud siempre. Amén. Igual. Amén. A ustedes, amigos y hermanos, de igual manera que el Todopoderoso en este día derrame bendiciones en abundancia y salud para todos. Oramos. Padre Santo, una vez más
pedimos que tu presencia divina nos acompañe en este día y que nos permita estudiar tu palabra, ponerla en práctica, obedecerla y enseñarla a aquellos que todavía no la conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, en tiempos pasados nos damos cuenta que al estudiar la vida de la primera iglesia, la iglesia primitiva, hemos estado hablando acerca de que debemos emular el ejemplo de Cristo, y recientemente estábamos hablando acerca de ese legado de amor que el Señor Jesucristo nos dio. Y entonces esto parece ser como una religión muy bonita que habla acerca del amor, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, y hasta estamos hablando de esa parte social que se realiza la iglesia, porque nos enfocábamos en aspectos importantes del ministerio de Cristo, predicaba, enseñaba y sanaba, y decimos, wow, cuánto hemos aprendido en esta semana, pero ¿no cree usted que el hacer estas actividades podría trastornar la vida de muchos creyentes? Porque cuando uno se enfoca en realizar estas labores de Cristo, notamos que detrás hay un enemigo de cada ser humano en esta tierra que cuando quiere hacer la voluntad de Dios lo impacta, y hay mucha gente que entonces no logran comprender cómo es que desarrollando este evangelio social, emulando el ejemplo de Cristo, entonces ahora vienen las persecuciones. ¿Será cierto que aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios en un momento determinado pueden enfrentarse con situaciones difíciles? Eso es correcto. Las persecuciones han habido desde el principio del cristianismo. De hecho, pudiera decirse que en el mismo antiguo Israel hubo persecuciones. Esos cautiverios, tanto el babilónico, el de cautiverio asirio, los dos asirios, Babilonia fueron 3, 605, 597 y 98, 586, asirios fueron 2, 733 y 722, porque iban descreciendo los años. Para mí fueron persecuciones. Sin embargo, luego en el tiempo del Nuevo Testamento ha habido de ahí para acá persecuciones muy feroces y constantes. La gran persecución conocida como la gran tribulación, la tribulación de los 1260 años, 538 a 1798, las persecuciones que hubo para el tiempo de los emperadores Decio, Diocleciano, Constancio Cloro, que fue el padre de Constantino, entre otros. Conocemos que ha habido persecuciones, ahora ha habido persecuciones, ahora habrá persecuciones para nuestros días. Eso es correcto. La Biblia pareciera decir que sí, en Mateo capítulo 24, cuando habla de la tribulación del tiempo del fin. Esa tribulación del tiempo del fin, que en Daniel capítulo 12, versículo 1 es conocido como la angustia de Jacob, ahí habrá persecución, a una persecución tenaz, terrible, y Daniel describe que será cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando hablamos de persecuciones, como que nos abruma los cristianos, y decimos, si es tan difícil que yo voy a ser perseguido, que voy a ser torturado, que me van a asesinar, pues mejor sería no ser cristiano. ¿Qué ventaja yo tengo en ser cristiano? Es una pregunta que usted mismo podría contestarla. Bueno, si quieres yo le dejo a usted el espacio. No. Vamos a dejársela ahí para que siga esmerado en esas exposiciones que por supuesto es muy interesante. Así es, gracias. Lo cierto es que el que piensa que al ser cristiano no va a encontrar problemas y dificultades, está equivocado. La vida cristiana trae consigo problemas, dificultades. Cristo no nos ha prometido que en esta tierra no vamos a sufrir. Pero al ser usted tan enfático así, ¿no piensa como que está entrando en la misma exposición que usted está haciendo? Y entonces alguna gente que le están escuchando va a decir, bueno, pues
déjenme quitar la sintonía, porque si me están hablando a mí como cristiano y me dicen que yo voy a sufrir fuertes persecuciones como la que usted mencionaba históricamente, entonces, ¿vale la pena entonces seguir a Cristo? Evidentemente que sí. Esta vida es pasajera, efímera. Cuando nosotros sufrimos por Cristo, estamos de hecho ganando el cielo. No es que lo ganamos por nuestro esfuerzo, sino por una gracia que Dios pone en nosotros y que ni siquiera sentimos el dolor ni los sufrimientos. Cuando vemos los cristianos primitivos, por ejemplo, el mismo Pablo, Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, que el concilio los encarceló y los interrogó, los amenazaron, dice que ellos se sintieron gozosos por haber padecido por causa de Cristo. Los problemas, las persecuciones y las luchas, cuando nuestra fe es viva y creciente, nos parece que es un privilegio nosotros sufrir por causa de Cristo, porque el Maestro lo que hizo fue sufrir. Y si Cristo, que es nuestro ejemplo, sufrió hasta el punto de dar su vida por la humanidad, nosotros hemos también de encontrar sufrimientos. Pero lo bueno es, pastor, para no dejarlo ahí, porque si dejamos todo eso ahí, puede causar un desánimo colosal. Lo bueno es que en los momentos difíciles del pueblo de Dios, el Señor promete estar con su pueblo. Bueno. Eso es interesante. Y que los impíos pasarán también persecuciones y angustias, pero en su momento de angustia y de persecuciones, ellos no tendrán a nadie a su lado, estarán solos. Y es ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Cristo promete estar a nuestro lado, darnos la fortaleza, la confianza y la fe, la gracia para nosotros soportar esos momentos que vendrán. Concentrarse, por ejemplo, en lo que pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. Muchos de ellos eran apedreados, otros morían en circunstancias sumamente penosas, y sin embargo el relato bíblico dice que ellos se gozaban en el Señor. Para pasar así rápidamente, porque es parte de lo que nosotros estudiamos en esta semana, pasar rápidamente lo que aconteció con la iglesia, con la primera iglesia. Ya usted decía, pastor, que se daban fuertes persecuciones con estos emperadores romanos, y nos damos cuenta que muchos de los discípulos de Cristo, que luego se convierten en los enviados a los apóstoles para predicar el evangelio, muchos de ellos murieron en circunstancias sumamente difíciles. Y ese proceso pasó históricamente también. Podríamos citar los cientos y miles, quizás millones de personas que murieron en la Edad Media, como la fuerte persecución que se produjo contra los fieles seguidores de Cristo. Pero hay algo curioso, pastor, que uno lee estas historias y se da cuenta que muchas de esas personas, por ejemplo, que iban a la hoguera, morían, cuando estaban siendo quemados, morían cantando. En todo el proceso iban cantando hasta que la llama los consumían. Otros eran aserrados, y uno se pone la mano en la cabeza y dice, wow, ¿y cómo es posible eso? Que los seguidores de Cristo, bueno, pero es que hay un proceso de consolación, de asistencia en términos reales de los ángeles del cielo y la participación del Espíritu Santo, aquel que se mantiene fiel en la propuesta que ha hecho de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y me parece que el Espíritu Santo acompaña a las personas que están en sufrimiento para mitigar su dolor y su sufrimiento. Es que es una promesa. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Cristo dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento Cristo está con su pueblo. De hecho, en Daniel capítulo 12, versículo 1, donde narra el tiempo del fin, nosotros podemos ver que el capítulo 11, versículos 40 al 45, está hablando de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Dice que el rey del norte vence al rey del sur y que lo pisotea, que nadie se puede parar delante del rey del norte y que hace cuanto le parece. En ese mismo tiempo se levanta Miguel para frenar al rey del norte,
porque él comienza a perseguir a los santos del Altísimo, y es donde Cristo se levanta para quitar de sus manos a los santos del Altísimo. Luego Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, al final de todo sufrimiento, Cristo coronará a su pueblo con la bendición de la resurrección. De manera que los hijos de Dios no han de sufrir para siempre. Y usted decía que seguramente el Espíritu Santo acompaña a los hijos de Dios en ese sufrimiento. Todo el cielo está en compañía de los justos en ese momento. De hecho, usted hablaba de la historia de Juan Hus y Jerónimo, que fueron dos de los que en la Edad Media murieron quemados en la hoguera. Hubo otros que fueron quemados en la hoguera, pero hablamos del tiempo de Nerón. Por ejemplo, Nerón fue un emperador que por alrededor del año 202, todavía para esa fecha, perseguía a los cristianos tenazmente. Era tan tal el asunto y era tan sedicioso, tan bárbaro y malicioso, que él quería reconstruir la ciudad de Roma, y como el Senado no se lo permitió, lo que hizo fue que acusó a los cristianos de que le incendiaron, la mandó a incendiar, acusó a los cristianos, los persiguió y incendiaba las calles, en los postes de luz con los cristianos, los quemaba vivos. Y entonces aquí hay una historia de dos señoras llamadas Perpetua y Felicitas, que fueron dos de las miles de cristianos que brutalmente fueron perseguidos por el Imperio Romano. Fueron echados en un circo donde había leones. ¿Sabe lo que hicieron estas dos damas valientes? Dejaron sus hijos en manos de los vecinos y familiares y marcharon ellas mismas a un circo donde estaba lleno de leones para ser devoradas. ¿Saben cómo se llama eso? El valor de un cristiano, de Dios en el corazón de la vida de un ser humano, diciendo que da su vida por Jesús. El cristianismo aparenta ser fácil. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice, pastor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz de Cristo significa tomar los sufrimientos, posiblemente su muerte, pero también al final de todo eso, la gloria futura que Dios tiene reservada para todos aquellos que lo hagan. Si hay una persona que se identificó mucho con esa declaración, fue el apóstol Pablo. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, que en muchas ocasiones cuando este servidor tiene que hablar del tema, pues piensa precisamente que Pablo estaba muy identificado con los sufrimientos de Cristo y él quería ser semejante a Cristo, y ese desafío de imitarle tiene que ver precisamente con tomar la cruz de Cristo, porque Pablo finalmente en sus cartas, cuando usted la lee detenidamente, él se enfocó en eso, en el sufrimiento de Cristo, y murió por causa del Evangelio. Pastor, la verdad que hay muchos amigos que estarán en este momento abriendo los ojos desmesuradamente más de la cuenta por las declaraciones que estamos dando aquí. De hecho, fue parte de lo que estudiamos en esta semana, y entonces sería importante que ellos se puedan fortalecer como nos fortalecemos nosotros ante esas persecuciones tan fuertes que el enemigo impulsa para que los hijos de Dios puedan perder, entre comillas, la paz. Pero el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, porque tenemos la promesa que Dios está ahí. Usted citaba Mateo capítulo 28, donde dice que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando estamos haciendo su voluntad. De manera que, conforme a esto, sería de mucho interés que nosotros podamos citar ahora a Ellen White en la parte final de la lección, que hay unos 2 párrafos muy interesantes que van enfocados en esa misma dirección. Voy a leer la primera parte para luego que usted vaya realizando sus comentarios. Elena de White, Conflicto de los siglos, página número 39, inspirada por el poder del Espíritu Santo, escribió lo siguiente: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha
en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iban en aumento. Penetró en regiones inaccesibles, incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: ustedes pueden matarnos, pueden torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para traer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla. Y todo eso lo cita Elena de White del libro de Tertuliano, Apología, párrafo número 50. Es una declaración de Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Este fue un escritor y padre de la Iglesia que, de acuerdo Quinto Septimio Florente Tertuliano, fue padre de la Iglesia, un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Este hombre, hablando acerca de la persecución de los cristianos, él comenzó a narrar la forma en que brutalmente eran asesinados. De hecho, me gustaría, pastor y estimados amigos, que nosotros sepamos que las persecuciones fueron lo suficientemente intensas como para producir mártires, y eran por lo general de naturaleza local y de poca duración. Por ejemplo, el emperador Cómodo, en el año 180, Cómodo fue el hijo y sucesor del erudito Marco Aurelio. 180 al 192, ordenó que los cristianos fueran traídos del exilio. Muchos gobernadores romanos preferían vanagloriarse cuando regresaban a Roma de que durante sus servicios en las provincias su espada no se había manchado con la sangre de nadie. Hubo ocasiones, porque en realidad lo que hubo fue 2 períodos de persecución para ese tiempo terribles. Podemos ver cuando Cipriano, obispo de Cartago, fue sometido al martirio en el año 258, los miembros de su iglesia vinieron a presenciar su ejecución, y algunos trepados en las ramas de los árboles para ver mejor, los funcionarios romanos no lo detuvieron, no detuvieron a aquellos hombres, a ninguno de ellos. Hubo 2 períodos de persecución seria y metódica, uno corto durante el gobierno del emperador Decio por el año 250 y el otro relacionado con el emperador Diocleciano, que duró aproximadamente una década, del año 303 al 313. Por eso, cuando morían los hijos de Dios, los cristianos, con la muerte de uno, Dios levantaba miles. La semilla de ello era sembrada. Era como si se echaba en el río y entonces comenzaba a germinar, a nacer río abajo en todo terreno fértil donde encontrara. Cuando Satanás se percató de que por la fuerza no estaba logrando nada, todo lo contrario, cambió de estrategia, dejó de perseguir a la iglesia y entonces utiliza otra estrategia que nosotros hoy podemos ser afectados por ella, cualquiera de nosotros, una estrategia sutil que es la contextualización con el mundo. Satanás entró el mundo a la iglesia, de manera que en el gran conflicto, la lucha en que él tiene para destruir la iglesia de Dios, dejó de perseguirla y entonces comienza a hacer sus persecuciones en cuanto a la cultura y las costumbres paganas. Bueno, pastor, usted ha colocado ahora un concepto que en verdad es un asunto como para uno ponerse a pensar. Usted dice que ya las persecuciones, y en cierto sentido, por ejemplo, en los países donde no tenemos persecución,
porque hay libertad religiosa, podemos notar entonces un cristianismo como que se ha acomodado, un cristianismo que elementos culturales a veces están influenciando, y parece ser que eso es real, el cumplimiento de esa declaración de que Satanás está atacando a la iglesia de una manera distinta. Y sin embargo, estas lecciones nos ayudan a entender que debemos consagrarnos cada día más. Una consagración plena al Señor, vivir de la manera en que Dios establece en su palabra, de manera piadosa, eso puede encender de nuevo entonces la persecución en la iglesia de Dios, y estaríamos nosotros en la mejor condición de recibir esas persecuciones por amor de Cristo. Ya decíamos en una ocasión, leyendo la lección de esta semana, que nosotros debemos mantenernos firmes o fieles en medio de la persecución, y uno de los puntos importantes que estábamos estudiando en esta semana tiene que ver con un legado de amor. En este sentido, quisiéramos enfatizar entonces la segunda declaración que dice el conflicto de los siglos en la página número 44. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel periodo de aquello. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión, una pregunta que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad, porque no entendemos los actos de su providencia. Es así como dice el conflicto de los siglos, página número 44. Ahora, una pregunta, pastor. A ver. ¿Entiende usted el por qué las persecuciones? Claro que sí. Bueno, yo lo felicito. Claro que sí. Yo no le entiendo. ¿Usted no le entiende? No le entiendo. ¿Por qué no le entiende? ¿Por qué va a sufrir? Una persona tiene que sufrir tanto para que ocurran cosas. ¿Acaso Dios no tiene el poder para hacer que eso pase, ocurra, sin tener que haber tanto sufrimiento? Dios puede hacerlo, y de hecho lo ha hecho en muchas personas. Pero el medir o probar la fe de muchas personas es necesario, porque entonces estaríamos viviendo como usted acabó de presentar. Nos acomodamos a los tiempos modernos, nuestra fe se va enfriando, y entonces es cuando Dios permite que vengan algunas de esas persecuciones para que nosotros podamos levantarnos y seguir adelante.